Hola, bienvenidos a otro capítulo de Gravedad Cuántica. Vamos a estudiar la descomposición 3 más 1, pero empecemos recordando unas cuantas cosas sobre las bases. Esto sale del contexto de geometría diferencial y es importante recordarlo porque, digamos, vamos a usar intensivamente la noción de vector tangente para hacer esa descomposición. Entonces partimos desde el punto de vista del embedimiento. Un embedimiento pues es básicamente tomar una variedad, sumergirla en otra variedad, en este caso nuestra variedad ambiente es R3 para la esfera, y pues nada, trato de escribir esa esfera en términos de una superficie paramétrica. ¿Listo? Aquí he puesto en azulito el hecho de que la base en ese embedimiento está hecha por estos vectores unitarios, o viene dada por estos vectores. Ahora, cuando nosotros sacamos la derivada con respecto a teta, lo que estamos haciendo es obteniendo un vector tangente a teta, que nos puede servir como una base, claro, sobre una base sobre este espacio. Y por acá también, estoy haciendo lo mismo pero con respecto a phi. Entonces la base unitaria, es decir, tomar esto y sacarle el módulo, serían estas. Ahora, esto tiene, digamos, dificultades. Una, porque en relatividad general la variedad que queremos estudiar no vamos a poderla sumergir en otra variedad. Tenemos que definir los vectores tangentes ya no en términos de embebimientos, porque no podemos, no, en primer lugar, nosotros vivimos en un espacio-tiempo del cual no podemos salir. Otra, las cantidades físicas están siendo medidas dentro de la propia variedad, ¿sí? Entonces, tenemos que replantearnos una forma en la cual definimos las coordenadas o los vectores tangentes a esa superficie o a esa variedad. Entonces, una técnica que usamos o que se usa en geometría diferencial y que por lo tanto traemos a el estudio de las variedades en relatividad general es definirla usando la derivada direccional. Entonces, para digamos hacerlo un poco más sencillo, lo que voy a hacer es tomar la derivada en dirección del vector tangente a una curva. Entonces, este b sub t va a denotar vector tangente y este el gradiente. Porque la derivada direccional pues está relacionada con el gradiente a través del producto punto con el vector en la dirección en la cual queremos tomar esa derivada. Entonces por aquí ya hay una noción de gradiente que pues debemos estudiar. Ahora, también hay una función, pero esa función ¿cuál va a ser? Entonces nos va a servir literalmente cualquier función, porque tenemos que tener en cuenta que el operador Nafla es un operador diferencial y tiene que actuar sobre algo. En este caso, pues son funciones que mapean, digamos, un punto en la variedad. Por ejemplo, este lo mapea a los reales. Entonces, eso es lo único que hace f. Uno podría, por ejemplo, definir la temperatura sobre esta esfera. Entonces, por ejemplo, a cada punto de la esfera le asigno un real que sería o se asociaría a la temperatura. Eso es, digamos, esta función. Es una función arbitraria que solamente nos va a servir para definir cuál va a ser el vector tangente a nuestra superficie. Si escribimos eh, este operador Nafla en términos de las coordenadas esféricas, obtenemos esto. Claro, pero esta función va a ser una función que tome puntos en la variedad, no por fuera ni por dentro, sino sobre la superficie. Es decir, que va a depender, tomemos esto como si fuese nuestra coordenada teta y esta como si fuese nuestra curva coordenada phi, y por lo tanto f va a depender de teta y de phi. Es decir, que no hay una dependencia de r, ¿sí? Por lo que acabo de decir. Entonces esto se va. Listo. Entonces, definiendo así nuestro vector tangente, claro, cuando hacemos que la derivada con respecto a r se vaya, también estamos fijando r, ¿sí? Si fijamos r, pues por aquí debemos tener r mayúsculo, que sería el radio de la esfera. Perfecto. R entonces actuará como una constante.
Listo, ahora el vector tangente, por ejemplo, a una curva, supongan que por acá defino una curva, cualquiera, pero que vive sobre la superficie. En términos de esta base del embebimiento, pues deberíamos escribirla como la derivada de esta cosa de aquí, que sería, pues, si lo vemos desde el punto de vista de R3, nada más que un conjunto de vectores que parte desde el origen y que forma, cuya punta, digamos, está restringida a una esfera. Eso es simplemente este conjunto. Ok, pero nosotros habíamos visto que si restringíamos este conjunto a un parámetro, por ejemplo el parámetro t, que es el que he puesto aquí, describíamos pues una línea de estas que vive sobre la esfera, sobre esa superficie. Entonces eso es lo que acabo de poner aquí, pero claro, perdón, aquí, si ustedes hacen depender phi y teta del parámetro. Que, bueno, y otra cosa, para definir un vector tangente a esa curva, pues que está definida en términos de ese parámetro, nosotros hacemos la derivada de esto con respecto al parámetro, que es lo que aparece aquí. Denotando pues teta punto y phi punto como las derivadas de teta con respecto al parámetro. ¿Sí? Eso es lo único que denotan estas cosas. Listo. Si ustedes se fijan, pues aquí salen unas componentes, además de las derivadas, salen otras cosas. ¿Sí? Y esto es lo que uno definiría como un vector tangente a esta curva. Entonces, pongámoslo por aquí así. Bueno, no. Lo voy a poner de color rojo. Qué sé yo, el vector tangente apunta hacia acá. Sería como este vectorcito. Listo. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Ahora sí, quiero calcular la derivada direccional eh, de esta función respecto a esta curva. Listo, entonces lo único que debo hacer es tomar esto, tomar el producto punto con este y por acá poner mi función f. Desde aquí que notamos, en primer lugar que aquí aparece, bueno, la base es ortogonal, es decir que este producto punto este, y además de ser ortogonal es unitaria, daría 1, y este con este pues daría 0, y este con este pues daría 0 y este con este 1, listo. Entonces esto se cancelaría con este denominador y lo mismo sucedería con esta r y esta r de acá. Es decir que finalmente lo que se obtiene es teta punto e teta más phi punto, perdón, ya no las bases de acá, porque recordemos que operaron o actuaron sobre esto, derivada con respecto a teta más phi punto derivada con respecto a phi. Todo esto actuando sobre nuestra función. Entonces, ¿cuál era nuestro objetivo inicial? Era deshacernos de la noción que teníamos de definir las bases en términos del embebimiento. Déjenme poner esto como lo siguiente. De pronto esta notación ayude a captar la idea. IJK. Eso quiere decir que este depende de la base definida en mi variedad ambiente, R3. ¿Sí? Eso no es lo que queremos, por lo que acabé de decir. Nosotros queremos medir cosas que están en nuestra variedad y la variedad es en la que nosotros vivimos. Entonces, créanme que definir esto como mi nuevo vector tangente es más conveniente. Entonces, esto es lo que uno va a conocer ahora en el contexto de geometría diferencial como el vector tangente a la variedad. Si ustedes se fijan, ¿qué cosas no aparecen? No aparece la R, solo aparece teta y phi. Claro, uno debería poner una condición de periodicidad sobre teta y phi, y eso es lo que ya me describiría un círculo, pero bueno, una esfera, pero
Esto como tal ya lo puedo ver como un vector tangente a la superficie. Y todo está definido en términos de la superficie. Ya no tengo que referirme a bases externas como IJK, ya no tengo que referirme ni siquiera al parámetro R. Entonces es muy importante esta definición. Uno solamente dicen que esto es notación, pero pues no, es un vector tangente a la variedad que, que está bien definido, ¿sí? Cumple todas las propiedades para ser un vector, es decir, la propiedad de suma. Por ejemplo, si aquí ponen otra componente, por ejemplo, toman la componente teta prima de teta más teta nada más, bueno, teta 2 prima de teta. Esto va a dar teta prima más teta 2 prima en la misma base. Es decir, la linealidad se cumple. Igual si ustedes ponen un alfa por acá, lo pueden extraer por acá. Todas las propiedades de un espacio vectorial se van a cumplir con esto. Es decir, que es una buena definición para un vector tangente de la variedad. Ahora, también los campos vectoriales los podemos definir en esos términos, dado que pues un campo vectorial no sería más que un conjunto de vectores tangentes a un conjunto de curvas. Entonces, en particular, el vector que escogimos aquí pues va a ser el vector tangente. Y si ustedes se fijan, por lo menos las derivadas dependen explícitamente de las coordenadas. Las coordenadas en este caso pues serán teta y phi. Déjeme denotarlas con x nu y el parámetro con t. Y esto pues denotarlo con dx nu abajo, que es la derivada con respecto a la mismísima coordenada. Y eso es todo. Fíjense que esta es la base y esta son las componentes. Ahora, por ahora solamente vamos a quedarnos con esto, ¿sí? Es decir, que esto va a ser nuestro vector tangente. ¿Por qué pues no avanzo también al vector cotangente que pues tendría digamos esta base? Mm, Solamente lo vamos a necesitar por ahora esta noción porque quiero construir la descomposición 3 más 1 y eso es lo único que vamos a necesitar. ¿Sí? Recuerden pues que esto, actuando sobre esto, debe ser esto, ¿sí? Y pues nada, propiedades de bases. Esta sería la base dual a esta. Cosas que se definen ya, digamos, más en el contexto o en cursos de relatividad general, pues que tengan en cuenta em, esta escritura de los vectores. Bien, ahora sí, vamos a la descomposición 3 más 1. Imaginémonos que tenemos una variedad m. La variedad la podemos descomponer en diferentes slices. Por lo menos esta. Esto ya está restringiendo como tal la topología sobre la cual vamos a trabajar. Ahora, digamos que esta no como tal no es la variedad, sino una sucesión de todas estas. Por acá voy a poner otra. Claro, y yo puedo ver estas como si fuesen una unión de curvas, ¿sí? Por ejemplo, una curva que va de aquí a acá. Voy a poner lo siguiente, ¿sí? Digamos donde todas estas curvas folian eh, esta curva, o perdón, esta superficie. No especifica todavía la dimensión, pero pues va a ser dimensión 3 espacial más una temporal. Y esta de acá también hace lo mismo. Puedo definir que esta, por ejemplo, esté definida con un parámetro que voy a denotarlo como supra 1, por lo menos todas las familias de curvas que recorran esto. Igual este, que me va a definir que yo estoy parado en otra curva diferente, perdón, en otra superficie diferente. Pues será otra curva por acá, ahorita la defino. Primero definamos todas las curvas que necesitamos. Puedo definir otra curva por acá, otra y otra. Y esta pues va a tener como, digamos, como componente y2 o como parámetro y2. Entonces si especifico, por ejemplo, y1, qué sé yo, y1 es igual a 1,
Eso quiere decir pues que estoy especificando el punto donde yo me estoy parando en esta dirección. Eh, bueno, sí, creo que sí creo que me estoy haciendo entender. Entonces, por aquí estoy definiendo, digamos, está definidas las curvas por Y1 y aquí por Y2. Donde Y1 sería el parámetro de todas estas curvas en esta dirección y Y2 sería el parámetro de estas curvas en la otra dirección. Lo mismo sucedería acá. Listo. Ahora, pues para yo parametrizar los diferentes slides que yo tengo, debo hacer pasar otra curva. Por ejemplo, una que vaya de este punto a este punto. Listo. Y pues nada, esta continúa. También puedo definirla hacia atrás. Y ahora pues para que se vea que esto digamos está atravesando la variedad, borremos esto, hagámosla como si hubiese sido punteada. Listo. Y a esta denotémosla con un parámetro, que va a ser el parámetro t por ahora. Entonces, si ustedes se fijan, si por ejemplo yo fijo este punto, que sería y1 igual a una constante y y2 igual a una constante, lo que sucedería es que por aquí también pasaría otra curva. ¿Sí? Es decir, cada vez que yo fije esto, voy a definir diferentes curvas parametrizadas con t. Y esto es lo que nosotros llamaríamos una descomposición 3 más 1. Ah, depende del problema del cual estemos trabajando, vamos a poder descomponerlo de esta forma. Por ejemplo, la métrica de Kerr la puedo descomponer así. La métrica de eh, Schwarzschild también lo puedo hacer. Reynolds-Nordström, que es prácticamente la misma. Entonces, digamos, las métricas de agujeros negros las podemos descomponer de esta forma. Dependiendo de la topología, como tal, no tengo claro en qué situaciones no se pueden descomponer. Lo consultaré después y se los diré. Pues nada, yo voy a poder hacer esta cosa que va a ser bien útil, por ejemplo, en cálculos numéricos. Y pues también yo lo estoy haciendo porque yo voy a estudiar algo que se llama la path integral de Hawking o la path integral de la Euclidean Quantum Gravity y pues aparece la acción. Aparece la acción y pues la acción como una fase y pues hagan de cuenta que la acción pues depende de la integral de r raíz de menos g de 4x, perdón. Y otras cosas, por ejemplo, pueden ponerle, qué sé yo, constante gravitacional y todo el cuento. Perdón, constante... se me olvidó. Bueno, la lambda. Todo eso puede aparecer aquí en esta S. Entonces, mmm, si ustedes se fijan, este tensor, este sería el escalar de Ricci. El escalar de Ricci lo tendría que descomponer también o ver cuál es su representación en esta descomposición. Eso me obliga a hacer unos cuantos trucos que no son tan triviales y por eso me lleva todo esto a estudiar la descomposición 3 más 1, que se facilita ver, por ejemplo, cuáles son los constraints como tal de la relatividad. Hay un constraint hamiltoniano, hay un constraint, por ejemplo, en una cosa que se llama la función de lapso, es decir, una función que me dice cuál es la tasa, a medida que varía este parámetro, cuál es la tasa de separación de estas dos slices. Y el vector de shift, que lo único que me diría es si esta parte de aquí, el vector coordenado asociado, se ha, digamos, expandido. Digamos, por acá yo mido esta distancia y por acá vuelvo a medir la misma distancia y resulta que se han separado y eso pues me lo daría el vector de shift y si ustedes más o menos entienden a qué va esto pues describiría la inflación del universo. Entonces es por eso que lo estoy estudiando. Devolvámonos. Entonces, si ya hemos definido que nuestros vectores tangentes deben tener, por ejemplo, esta forma, es decir, la derivada del vector, perdón, de las coordenadas con respecto al parámetro me va a dictar un vector tangente, pues esto me debería dictar un vector tangente a esta curva.
¿sí? A la curva parametrizada por t. En este caso déjenme poner entonces por aquí t. Y esto, ¿qué debería dictarme? Perdón, estas son las componentes, ¿sí? Esto debería, lo que voy a poner aquí, y como pues son varias a's, ya debo poner en vez de derivada total, derivada parcial, donde a pues sería un índice que corre de 1 a 2, pero hagan de cuenta que estos slices son tridimensionales, es decir, que correría de 1 a 3. Pues estos serían las componentes de los vectores tangentes a, eh, por lo menos a esta curva roja y estas a las curvas verde y azul. Serían las componentes. Claro, son las componentes de un vector. ¿Cuál vector? En este caso, esta sería la base coordenada. Esta se conoce como la base natural. Y vamos a poner b sub t, porque depende del parámetro t. Y lo mismo para esto. Esto sería b sub t. Listo. Perdón, esto sería b sub y, por ponerlo. Por notación a esto le vamos a llamar t eh, supramu. ¿Listo? Solamente a esta parte. Solamente a esto. Entonces borro lo de aquí para que no haya confusiones. Y pues hay que tener en cuenta que estas componentes se van a encontrar únicamente cuando yo fije, por ejemplo, cada uno de estos puntos. Es decir, si yo fijo este punto, yo voy a encontrar unas componentes particulares para esto. ¿Listo? ¿Cómo voy a llamar a este por notación? E supramu en dirección A. ¿Listo? ¿Por qué pues en dirección A? Pues porque me estoy refiriendo a cada una de estas curvas. Y otra vez yo me refiero a esto con esto. Y borro lo demás. Eh, eh, claro, porfa, entiéndase que siempre va a estar acompañado esto, o cuando yo hable de vectores, de la base. ¿Sí? Siempre va a estar acompañada de la base. Esto simplemente denota las componentes, pero las componentes son bastante útiles para hacer cálculos, así que pues no usamos esto a menos de que sea necesario. Ahora, a un único punto le corresponde un único punto acá. Estas curvas no van a tener, por ejemplo, no van a devolverse, es decir, no van a encontrarse tampoco en sí mismas, es decir, los slices tampoco van a cortarse entre ellos, siempre van a ser a cada punto de esta curva, de la curva t, le corresponderá un slice. Por notación, pues uno las curvas las denota con gamma y a los parámetros, pues digamos con estas letras. Ahora, una base muy particular, o más bien una escogencia de coordenadas muy particular es en la que x nu es igual a t y y supra b. ¿Sí? Es una escogencia de coordenadas, digamos, bastante simple, en el sentido de que, pues, t supra mu vendría dada por delta mu sub t. ¿A qué me refiero con esto? Pues cada vez que mu sea t, esto sería 1, pues porque ustedes sustituyan esto acá, y eso únicamente se cumplirá pues cuando x nu sea t. Pues nada, fácil. ¿Y esto con qué lo puedo identificar cuando yo escojo este sistema de coordenadas? Pues con delta mu a. Eh, ¿Qué otra cosa puedo hacer y que sea, digamos, conveniente? Sería conveniente ver si estas bases, por ejemplo, las componentes, varían cuando yo me voy moviendo a lo largo de esta trayectoria. ¿Sí? Sería conveniente ver eso. Una, pues para ver si es así, calcular cómo estas, eh, cómo estas bases dependen del parámetro t. Y ya, digamos, eso sería la única utilidad que tendríamos. Entonces, para hacer eso, lo que uno suele hacer es hacer la derivada del i. La derivada del i con respecto al parámetro t de las componentes e mu a. Estas
son las componentes de los vectores tangentes. Otra vez, recuerdo eso. La derivada del i pues sería simplemente t supra beta, derivada respecto a beta, de e alfa a, perdón, aquí en vez de poner alfa, déjenme poner mu, a, menos derivada con respecto a beta de t supra mu, perdón, e, mmm, pongamos aquí beta a. Esto es constante. De acuerdo a este sistema coordenado, hagámoslo como si estuviésemos tomado este sistema coordenado y pues nada, esto daría cero y esto también, ¿sí? Es decir, que esto daría cero. Ahora, esto tiene un índice. La derivada del i me va a decir cuál es la componente o cómo esto cambia, cómo las componentes cambian a medida que yo me traslado de esto y esto simplemente sería un vector. Lo único que lo que puedo hacer también es transformar este vector a otra base coordenada, pero si esto es cero en una base coordenada, será cero en las demás bases coordenadas, es decir, que esto siempre vale. Es decir, que las componentes del vector, de los vectores tangentes a las hipersuperficies, no van a cambiar. ¿Sí? Eso es lo que demuestra esta derivada del i. Otro vector que también es importante pues digamos tener en cuenta sería el vector normal a las superficies, que si ustedes se fijan esta curva no entra de manera ortogonal a la hipersuperficie, por lo tanto pues digamos que el vector tangente no siempre va a coincidir con el vector normal a esta. Entonces, ¿cómo determinamos el vector normal a la superficie? Si ustedes se fijan, si ustedes por ejemplo trazan otra curva por acá, por ejemplo esta, y sería gamma asociado a esta curva roja, a la otra. Lo que va a pasar es que cada uno de estos puntos es mapeado únicamente a un único punto acá y lo mismo sucede con esto. Todas estas son familias de curvas que vienen dadas por donde yo me pare en Y1. Pero sucede que si ustedes, todas estas familias de curvas rojas están parametrizadas por el mismo parámetro, por el parámetro t. Entonces, si ustedes fijan t, están fijando la hipersuperficie donde yo me estoy parando. Es decir, que no es tan loco decir que t igual a constante es la hipersuperficie. Si esto es así, t igual a constante, pues sería o dependería de x alfa, ¿sí? O estaría imponiendo un constraint a estas coordenadas, t igual a constante. Es decir, que esto se está comportando como si fuese una función escalar. Las funciones escalares, uno les puede sacar gradiente a estas funciones. Entonces el gradiente vendría dado pues por derivada con respecto a beta de t, que depende de x, para quitarle esta etiqueta de acá. Y esto sería un vector normal a la superficie. Las componentes de uno. Fíjense que las componentes son contravariantes, pues nada, si yo quiero subirlas, pues multiplicaré por el tensor métrico, pero el tensor métrico de la variedad ambiente. He reorganizado todo para que se vea mejor. Fíjense en lo siguiente. He hecho el diagrama. La flecha roja indica un vector normal a la hipersuperficie. La flecha verde indica un vector tangente a la hipersuperficie. Y el vector amarillo es un vector tangente a esta curva. Listo. Ahora, pues notamos que el vector normal a la hipersuperficie no necesariamente es paralelo a este, ¿sí? Al vector tangente a la curva. Entonces, bueno, y además notamos que un vector también lo podemos calcular, el vector normal, en términos del gradiente de la función t. Ahora, claro, este vector que acabo de obtener aquí no está normalizado, no es un vector unitario. Entonces,
eso es lo que debemos hacer, es el paso siguiente, normalizarlo, y lo que obtenemos pues es esto. Entonces, ahora llamamos a este el vector eta y lo normalizamos, lo dividimos entre el tamaño del gradiente, que sería simplemente hacer el producto punto de estos, o el producto escalar, y como esto puede ser negativo, pues lo que hago es ponerlo en valor absoluto. Listo, hasta el momento todo bien. eh, y, y pues nada, vamos a ver otra cosa, otro constraint que debemos ponerle a esto. Fijémonos en que nosotros queremos dirigir el vector normal de tal forma que apunte en la dirección del crecimiento del gradiente. Eso pues se sintetiza tomando la derivada direccional, pero la derivada direccional no es más que proyectar el gradiente, ¿sí?, en dirección normal a nuestra hipersuperficie. Y pues esto queremos que sea positivo. Si esto, si por ejemplo el vector apuntara para abajo, el vector normal, y este, que es la tasa o el vector hacia donde la hipersuperficie crece más rápido, apuntar en dirección contraria, pues esto sería negativo. Es decir, que esta es una imposición que debemos ponerle a nuestro vector normal. Si esto es así, pues eta beta, eta, eta b sería igual a todo esto, control C, control B, y por acá pondría nuestra eta. Y esto sería positivo. Pero si estamos trabajando con esta asignatura y además queremos que este sea un vector, el vector normal de tipo spacelike, pues lo que pasa para vectores de tipo spacelike es que eta beta, eta b, el tamaño del vector, debe ser negativo. ¿Sí? Pues por la asignatura que hemos escogido, si uno se revuelve al cono de luz, ve que el menos estaría diciendo que pues, bueno, las componentes que tienen que tienen estas componentes como en dirección temporal más largas son las que son de tipo timelike, y las que tienen esta dirección son más larga, digamos, son las de tipo spacelike. Entonces es por eso que digamos debería ser este producto punto negativo. Si nos devolvemos, esto sería una contradicción, pues porque aquí lo que estamos obteniendo bajo esta restricción es que esto es positivo. Entonces debemos hacer o imponer otro parámetro que vamos a llamar el parámetro epsilon, y donde epsilon no es nada más que 1 más 1 si la hipersuperficie o es de tipo o el vector. eh, no definamos esto más bien como en términos de la hipersuperficie. Si hipersuperficie es spacelike. Y menos 1 si la hipersuperficie es timelike. Creo que lo estoy diciendo al revés, lo siento, lo siento. Menos 1 si la hipersuperficie es spacelike, y claro, y más 1 si es timelike. Listo. Estas son cosas que debemos tener en cuenta. Claro, esto es equivalente a decir que el vector cuando el vector normal es timelike, entonces se sustituyan aquí por timelike y vector en vez de hipersuperficie, pues el epsilon debería ser igual a menos 1. Entonces, un parámetro, digamos, a tener en cuenta. Ok, voy a borrar esto y nos quedamos con esta definición de nuestro vector normal a la superficie. Bien, ahora es conveniente descomponer el vector tangente en términos de los demás vectores. Entonces, el vector tangente tiene estas componentes: dx nu
de t. Y pues si quiero escribirlo como tal, como vector, lo debo escribir de esta forma. Listo, esto es el vector tangente. Pero si lo escribo en términos de los demás vectores, ¿esto qué debería ser? Debería, esto, serían los componentes del vector normal a la superficie y además está normalizado. Ahora, esto no necesariamente tiene norma unitaria, de hecho yo debería multiplicar por aquí por un factor n, ¿sí? N por todo esto, ¿sí? N por eta, beta. Que también, pues nada, esto está escrito en su base. Y perdón, no sería eta beta, sino abajo, sino arriba. Dx mu. Más. Ahora voy a ir por este otro vector. Entonces, este otro vector tenía como base a la derivada de x mu con respecto a las y, donde las y serían los parámetros de estas curvas. Dx mu. Ahora, estos vectores tienen que ir multiplicados por unas constantes, ¿sí? Esas constantes, voy a ponerlas por aquí, eta a, ¿sí? Pues o sirven de peso, digamos, para satisfacer esta igualdad, ¿sí? Sirven únicamente como para estirar este vector y que pues fite con esto, ¿sí? Eso es lo único que están haciendo estas constantes aquí. Listo. Ahora pues la base la puedo omitir, como siempre, lo único que hago es trabajar con las componentes, borro la base y a este lo habíamos denotado con una t supra mu, perdón. Bien, aquí me he equivocado de índice, lo cambio. Ok, y perdón, déjenme primero a esto, déjenme llamarlo el factor de normalización y por ahora suponer que estamos trabajando con una hipersuperficie space-like y por lo tanto ponerle un 1 acá. Y a todo, digamos que por aquí hay otro 1 y a todo esto déjenme llamarlo el factor n, pero es un factor n diferente, así que para respetar la notación que yo tengo, pongámosle por acá sigma prima, yo lo llame así, y a todo este factor si llamémoslo n, para respetar mi notación. Ahora, ¿cómo sabemos este factor sigma prima? Bueno, resulta que va a ser este mismo n, pero pues hay que demostrarlo. Entonces, multiplico por aquí por eta nu abajo, t mu, esto sería igual entonces a sigma prima, eta nu, eta mu, habíamos visto que era menor que 0 y en particular es menos 1. ¿Sí? Esto es igual a menos 1. Porque están normalizadas y pues nada, el epsilon que pusimos aquí es menos 1. Es fácil demostrarlo de aquí. Entonces, menos 1. Y otra cosa es que eta nu es un vector normal a esto y cuando hacemos el producto punto con este va a ser 0. ¿Sí? Entonces, borro esto y algo que de pronto eh, omití por aquí es el hecho de que eta nu de x nu de y es igual a 0. Si es así, pues como lo he multiplicado por eta nu abajo, pues nada, esta parte da 0. Ahora, fíjense en esta parte. Recobrémosla, perdón por estar borrándola y después retomándola, pero pues nada. Fijémonos en qué sería esto. Esto es justamente todo este otro vector sote que tengo acá. Entonces, 1 dividido entre factor, déjeme ponerlo así, nada más, para acortar notación. La norma del gradiente,
de nu de t por, y bueno, ¿y esto qué es? Bueno, dejémoslo así, de nu de t, y por aquí un de x nu de t, y por aquí un menos uno. Listo. Entonces todo esto es uno, porque esto básicamente sería hacer la regla de la cadena para x de x nu. ¿Listo? Equivale a hacer la regla de la cadena, no hay problema con eso. Es decir, que sigma prima, cancelamos este y cancelamos este, sería eh, esta parte de aquí, que bueno, fue una forma de acortar toda esta notación que yo tenía aquí. ¿Listo? Que es lo que he llamado el factor n. Entonces, recobrémoslo, el factor n. Bien, esta tiene nombre, se conoce como la función de lapso, y era la función que les decía en un principio, que servía para decir, o más bien para determinar cuánto tiempo ha pasado, a la rata de, ¿cómo se puede decir esto? O qué tan separadas están esta slice de la siguiente slice cuando ha transcurrido un intervalo en este parámetro, que puede ser de tiempo. ¿Sí? No necesariamente estas curvas corresponden a tiempos. Ahora este que está aquí, déjenme borrar por acá, también tiene nombre y es la función de lapso. Perdón, es el vector de shift. Y me va a indicar si ha ocurrido, digamos, una desviación de este punto hacia el punto siguiente. Por ejemplo, lo que les había mencionado en un principio, tomen dos puntos muy cercanos y después vean qué ocurre en el siguiente slice. Si el vector de shift es diferente a cero, lo que va a pasar entre estos dos puntos es que su distancia va a aumentar. ¿Sí? Lo que en un modelo cosmológico podría interpretarse como la inflación del universo. Entonces, nada, por aquí sale. Listo. Ahora vamos a ver lo último, que sería este diferencial de x alfa. De x alfa, pues es el diferencial de las coordenadas de mi embebimiento, o más bien, perdón, de mi variedad ambiente. Pues nada, las puedo escribir de esta forma. Y si ustedes ya más o menos van a ver hacia dónde se dirigirá este capítulo, o más bien el próximo, que es a encontrar la métrica en estas coordenadas. Listo, entonces con esto yo creo que incluso ustedes lo pueden hacer en casa, pueden encontrar la métrica en el sistema de coordenadas donde hacemos una descomposición de 3 más 1. Si no, pues lo hacemos en el próximo capítulo. Hasta aquí, entonces, pues nada, eh, voy a ver si grabo para mañana un video sobre la nueva serie de agujeros negros. Repito, va a ser muy corta y probablemente tenga solo 4 capítulos. Chao.